Si estás conduciendo de noche, baja un poco la velocidad en la cabeza y escucha con cuidado. Lo que vas a oír ocurrió en la ruta, en los tramos donde la pavimentación termina, y quedan los faros como únicos testigos. El título de esta noche lo dice todo. Los impactantes relatos paranormales que nadie se atreve a contar en la carretera. Apaga la radio si puedes, o deja la mano sobre el volante, y préstale atención a cada detalle. Algunos de estos relatos llegaron por voz de quienes viven entre la neblina y las redilas, por los traileros que saben que la noche guarda otras presencias. Esto no es un programa de teorías ni de certezas científicas, son relatos enviados por gente de la carretera, testimonios que llevan el olor a diésel, a veladora y a tierra mojada. Los recibimos en la comunidad, mensajes por la noche, audios que temblaron antes de enviarse, llamadas desde casetas y paraderos. Algunas voces nos pidieron anonimato, otras hablaron con el mismo cansancio que se oye en las cabinas a las 3 de la mañana. Aquí los traigo tal como me los contaron, respetando la fe popular y los miedos que vienen con cada anochecer en la ruta. Piensa en esto. La carretera es un punto medio entre lo conocido y lo que queda después del último pueblo. Allí pasan cosas que no caben en días soleados. ¿Preparado? Entonces escucha al primero de los relatos. Tengo 12 años. Empieza el muchacho en su voz aún aguda, pero con ese temblor que traen los recuerdos. Mi papá siempre dice que la carretera lo marcó. Él no era de hablar mucho, lo llamaban el abuelo en el pueblo, no por viejo, sino porque después de lo que vivió parecía cargar años de más en la espalda. Ese día íbamos en la camioneta de redilas, la caja con colchones y unas cuantas cajas de enseres. Entregamos en un pueblo que parecía grande si lo miras desde la redila de una camioneta, y ya de regreso, cuando el cielo comenzaba a tragarse la luz, una señora salió a la orilla con una niña dormida en brazos. La voz cae, y uno puede imaginar el faro que barre la banqueta, la camioneta crujiendo en los cambios. Ella pidió aventón, con el cabello mojado y los pies sucios. Tenía una mirada que no se podía leer, suplicante, pero a la vez como si estuviera avergonzada de algo. Nos dijo que la nena estaba muy enferma, y que la llevaban a la clínica de por allá. Mi papá dudó, dijo que no era buena idea en la noche, que la ruta estaba rara, que había cosas que no se contaban. Pero al final la subimos. También subió un muchacho, bien alto, parecía más un trabajador del pueblo que otra cosa. Todos en el pueblo lo miraban como si fuera de otra era, con manos grandes que le tapaban la cara cuando reía. La descripción del niño trae los sonidos, el roce de la redila, la lona que golpea, el motor que carga y cae en un silencio áspero. A los pocos kilómetros el motor se apagó. Yo pensé que era que se nos había terminado la gasolina, pero mi papá le dio varias patadas al tablero y no pasó nada. Era una oscuridad espesa. Solo los faros del camión adelante iluminaban la nada. La mujer me decía que no llorara, que la niña no se despertara. Pero entonces sucedió algo que todavía se me queda pegado en la garganta. La niña dejó de respirar con normalidad. Se quedó como liviana, como una pluma. Se empezó a elevar, lentamente, sin que nadie la levantara. Cuando la voz describe la niña flotando, hay un cambio. El aire parece más frío, más metálico. Al principio mi papá pensó que era un truco, que la madre la sostenía con un hilo o algo. Pero yo la vi. Se levantó unos cuantos centímetros y la tela del vestido se movía como en agua. No había corriente, no había viento. Y entonces la voz de la niña cambió. No era la voz de una nena de 5 años. Era como si otra cosa hablara por ella. Dijo cosas que no entendimos. Y detrás de eso se escucharon risas. No de gente, sino de algo que no encajaba. Unas voces que venían y se iban, como si alguien se partiera en ecos. Se corta un segundo la grabación, y la respiración del testigo se acelera. Mi papá agarró el volante como si la vida dependiera de eso, aunque el motor no prendía. Yo veía cómo sus manos temblaban, y cómo el tiempo se le había puesto en la cara. Fue como si se le cayera años encima de un soplido. De repente la camioneta pegó un brinco, y volvió a prender. Mi papá no habló nada en el camino. Lo único que hizo fue acelerar hasta el pueblo. Cuando llegamos a la clínica, la mujer los bajó,
y se fueron caminando entre las sombras. Nadie más los vio nunca en ese pueblo. Dicen después que al papá se le empezaron a caer las canas de golpe, que nadie lo reconocía cuando salió a la plaza. En el pueblo lo empezaron a llamar el abuelo, y nadie supo explicarlo. Así me lo contó mi papá, que en la carretera hay noches en que te topas con cosas que no se quedan en la memoria, se quedan en la piel. Escúchalo otra vez. Así lo contó el testigo. No afirmo más que lo que contó. Solo traslado el escalofrío. Hay en esa historia elementos humanos. La bondad de dar aventón, la imprudencia nacida de la necesidad, y el momento en que lo inexplicable se mezcla con la vida cotidiana. ¿Qué se puede decir cuando algo tan simple como un apagón del motor se transforma en un episodio que envejece a un hombre de un día para otro? ¿Te intrigan estas historias? Si te gusta este tipo de relatos y quieres escuchar más voces de la carretera, suscríbete y comparte esto con alguien que también viaje de noche. La comunidad que comparte estos testimonios se sostiene en la confianza. Tú escuchas, ellos cuentan. El siguiente testimonio viene de Teresita. Su voz tiene el cansancio propio de quien ha aprendido a vivir con la incertidumbre. Mi gordo, así llama a su marido, el trailero que pasó años subiendo y bajando carreteras, con la cabina cargada de cajas y canciones. La amenaza que él vivió no vino de lo sobrenatural, sino de la violencia humana. Sicarios que esperaban por el camino. Pero en su relato la fe popular y las pequeñas protecciones de pueblo aparecen como protagonistas. Mi mamá, doña Mayo, era de esas mujeres que siempre traen una veladora encendida en la mesa. Cuando los tiempos se pusieron feos y los muchachos empezaron a hablar de negocios y de amenazas, mi mamá vino y nos dejó una veladora, una foto de San Pedro y una oración que ella repetía sin que nadie le dijera. No era por vanidad, era por miedo de madre. Yo, por supuesto, le dije que eso no cambiaría nada. Pero cuando el peligro llegó, y cuando nos dijeron que los que iban tras mi gordo estaban en la carretera cerca del kilómetro tal, no supe qué otra cosa hacer. Así que prendimos la veladora, le dije a mi gordo que llevara la medallita que siempre traía en el pecho, la de San Pedro. Él me dijo que no ponía fe en milagros. «¿Qué va?», dijo, con esa voz cansada. Pero la prendí igual. Lo que vino después lo cuenta con esa mezcla de devoción humilde y alivio. Esa noche mi gordo llamó y dijo que lo iban a esperar en un paraje. Yo no dormí. A las horas supe que la policía había llegado antes y había detenido a unos que estaban esperando. Nadie supo cómo se enteraron, pero la gente del pueblo dice que fue la oración de doña Mayo la que arrancó ese miedo. Mi gordo siempre me decía en broma que estuvo invisible esa noche, porque dicen que no lo vieron los sicarios. Lo cierto es que él regresó, vivió muchos años más y se murió en 2010. Yo le sigo prendiendo una veladora a San Pedro cada vez que un camión entra al pueblo. No digo que eso te salva siempre, ¿eh? Solo cuento lo que pasó y cómo nosotros sentimos que una mano nos cubrió esa vez. La historia de Teresita toca el otro polo del fenómeno. La carretera como sitio de riesgo humano y la fe como respuesta que no siempre se puede probar, pero que sostiene. Aquí no hay flotando de por medio ni voces que cambian, hay una comunidad que reza y una coincidencia que se vive como intervención. Preguntas quedan en el aire. ¿Fue la policía, la intuición de alguien o algo más? Teresita no busca convencer a nadie. Narra lo que vivió y cómo esa experiencia alimentó la costumbre de prender una veladora cuando la noche se pone densa. Después de Teresita nos llega la voz de un mudancero, un joven que vivió una de las noches más extrañas que se puedan imaginar. Viaje Reynosa-Veracruz, un error de ruta que se tradujo en una persecución de la sierra y en la impresión de no estar protegido por la bendición que siempre le ponía su abuela. Salí de madrugada porque trabajaba con prisa. Tenía la medallita de San Benito en la campera, pero esa noche me la había dejado en la mesita porque me picó una mosca y la guardé rápido. Fue un error tonto, pero después me arrepentí. Ya de noche, en un tramo donde la señal no agarra, me di cuenta de que me había pasado de la desviación. No había cerros que no conociera, pero todo se veía distinto. Casitas pequeñas con luces raras, una mujer descalza parada en la carretera como esperando algo. No pensé que era algo, pensé que era gente, pero cuando frené para preguntar me abordaron 2 hombres. Dijeron que eran paisanos y que necesitaban ayuda para subir a la montaña.
Me agarraron y me subieron. Yo pensé que era para robarme. Me defendí. No sé cómo, pero me zafé y corrí hacia mi camioneta. Cuando subí el volante y prendí, ya no estaba la mujer en la carretera, pero sí habían otras cosas. En la sierra vi unas luces que no pertenecían a autos, ni a fogatas, ni nada que hubiera visto antes. Eran como bolas de fuego que flotaban y se alejaban. Me siguieron un rato. La voz del mudancero se quiebra cuando recuerda la sensación. No fue tanto el miedo a que me quitaran la carga, sino el saber que esas luces no buscaban la carga. Mis compas después me dijeron que habían ido a buscarme a mí, no a la mercancía. Me dijeron también que en esos lugares llaman a eso brujas y que esas bolas de fuego son lo más común en las noches de monte. Me aconsejaron que volviera a llevar una medallita, que cerrara la tienda de la casita esa, que hiciera una oración. No recuerdo mucho del camino de regreso, solo el rumor de las ramas y el latir de mi corazón. Cuando llegué al punto donde pensé que quedaban las luces, ya no había nada, pero esa noche me cambió. Desde entonces le tomo más respeto a las historias de los viejos del oficio. Hay en esta historia un elemento que repite: la ausencia de la bendición, la pequeña negligencia humana, la medallita en la mesa, y el resultado que se vive como amenaza. Los compañeros del mudancero hablan de brujas, pero también de la importancia de no subestimar los cuidados de la abuela. Entre fe y superstición se teje la red de protección que muchos llevan en la ruta. Oraciones aprendidas en cocina, veladoras prestadas, medallitas pasadas de mano en mano. No es cuestión de si haces tal cosa te pasará tal otra. Es la práctica de quien ha visto que a veces la noche exige ritos de cuidado, aunque solo sea para sentir que no va solo. En los 3 relatos, el niño y su papá, Perecita y su gordo, el mudancero, aparece un patrón: la carretera como lugar de vulnerabilidad, donde lo humano y lo inexplicable se rozan. Algunas historias se resuelven con una policía que llegó a tiempo, otras no se resuelven nunca y dejan marcas físicas y emocionales. En todas, la fe popular aparece como una reacción, una costumbre que da consuelo y muchas veces algo parecido a seguridad. Las voces nos dejan con preguntas que pesan. ¿Qué pasa cuando la necesidad obliga a subir a alguien a tu camión a medianoche? ¿Hasta qué punto confiar o desconfiar? ¿Cómo distinguir entre el peligro humano real y aquello que no tiene explicación? Los conductores nos mandan relatos porque la carretera funciona como un archivo de lo que no se puede nombrar en el día. En la madrugada las palabras se vuelven más sinceras, menos afectadas por la incredulidad del día. Mientras estos relatos circulan, la gente se organiza. En muchos pueblos se reparten veladoras, se aconseja a los jóvenes a no apartarse de las rutas principales, y hay un código no escrito: no detenerse en desvíos extraños, no aceptar aventuras que no puedas controlar. Esto no es moralina, es la práctica de quienes han visto demasiado. También hay historias de excesos, de personas que malinterpretan la fe o que buscan sacar provecho. Por eso reiteramos: si estás escuchando esto y conduces, no te distraigas, maneja con cuidado y no hagas paradas arriesgadas por curiosidad. Pero volvamos a la carretera, a la noche y a lo que quedó sin contarse. Hay sonidos que se repiten en las grabaciones: el crujir de las ramas cuando el viento incide, el chirrido de las redilas, el zumbido de una radio que capta un canal equivocado y suelta una canción que no termina. Hay risas que no son de humanos, y hay manos que parecen envejecer de golpe. En otras grabaciones, hay mujeres que piden ayuda con voces que suenan como si no supieran exactamente qué están pidiendo. Cada testimonio deja huellas, cicatrices en la voz, arrugas aceleradas, veladoras encendidas que no se apagan. Un joven camionero nos mandó un audio donde apenas logra decir: no sé decir si era culpa mía, de la ruta o de no llevar la bendición, pero algo se pegó a mí esa noche, y todavía siento que me sigue. Me despierto con un olor a humo, y ahí vuelvo a escuchar las risas. Otras voces cuentan que después de un encuentro comenzaron a soñar la misma figura: una niña que mira fijamente, una mujer que pide algo sin decirlo, unas manos que indican hacia la sierra. El misterio no solo queda en la carretera, se sigue a casa. Y hay un dato que une varios relatos: la figura de los amuletos, las oraciones a San Pedro, la medallita de San Benito. No como garantías, pero sí como un consuelo que comparte la comunidad. Existe una ética del camino, una cartografía de pequeñas prácticas,
una oración en voz baja antes de subirse, una veladora encendida en casa, pasar por la iglesia del pueblo cuando el viaje lo permite. Para muchos, esos gestos son tanto preventivos como rituales de memoria. No son fórmulas, son costumbres que la gente repite porque la carretera les enseñó que el mundo nocturno no siempre es amable. En la oscuridad de la ruta, la frontera entre lo que se puede explicar y lo que no se puede nombrar se vuelve fina. ¿Dónde termina la violencia humana y dónde empieza lo que no entendemos? ¿Es la superstición un recurso de control frente al miedo, o es la única respuesta que queda cuando las instituciones no alcanzan? Las respuestas son personales y, sobre todo, inacabadas. Hay más testimonios aguardando en las bandejas de entrada, audios que contienen susurros, cartas que piden anonimato, llamadas que cortaron antes de que el final se explicara. Algunos de esos relatos son de camioneros que juraron no volver a esa carretera. Otros de mujeres que aún prenden velas en su cocina esperando que sus hombres regresen sanos. Lo que comparten es el mismo hilo. La noche en la ruta no olvida, y quienes transitan por ella traen historias que se transforman en advertencias. La carretera nos enseña dos lecciones a la vez. Por un lado, que el peligro humano existe y hay que tomar precauciones. Por otro, que hay cosas que la lógica no alcanza a abarcar. En medio de ambas, la fe popular actúa como un refugio compartido. No prometo que la oración funcione siempre. No es mi lugar. Solo transmito cómo la gente vivió y cómo decidió enfrentarlo. Y mientras las historias siguen llegando, la comunidad se mantiene atenta. El rumor corre entre radios y paradores. A veces es un consejo práctico. A veces una advertencia susurrada. No te bajes en cierto tramo. Si te paran, enciende las luces y sigue. Prende una veladora cuando llegues a casa. Son recetas que no garantizan nada, pero que sirven para sostener la calma. La noche, sin embargo, insiste en su misterio. En las próximas voces que llegaron a nuestra mesa hay testimonios que no encajan con lo escuchado hasta ahora. Relatos de camioneros que dicen haber perdido el tiempo, que al mirar el reloj vieron horas que no concuerdan, que al detenerse percibieron un silencio absoluto, como si el mundo hubiera sido apagado. Otros cuentan de hombres grandes que suben a la camioneta y desaparecen al bajar. Hay quien dice que la carretera devora la memoria y deja imágenes sueltas, sin sentido, que los perseguían por semanas. Cuando uno escucha estas cosas, se le queda la sensación de que la carretera tiene capas, la superficie que se ve durante el día y la otra que se manifiesta bajo el brillo tenue de los faros. En esa capa inferior, los relatos cobran nuevos contornos, y la gente empieza a usar nombres: las brujas de la sierra, la niña que flota, los hombres que no son de acá. Los nombres no explican, ayudan a nombrar el miedo. Y aquí, al cerrar este bloque de testimonios, y antes de que la noche nos haga prometer más de lo que podemos comprobar, queda la certeza de algo sencillo: quien transita de noche no está solo. No siempre se trata de compañía agradable, no siempre hay buenas intenciones, así que maneja con prudencia, mantén las luces encendidas y, si puedes, evita detenerte en lugares desconocidos. Hay más historias que esperan ser contadas, relatos cuya gravedad supera la risa. Algunas de ellas llegan con advertencias: no las escuches si estás solo en la ruta y te mareas fácil, me escribieron. Otros enviaron pistas que sugieren que lo que se presenta como sobrenatural podría esconder algo humano, y viceversa. La trama se enreda cuando la policía aparece sin explicación, cuando la gente del pueblo murmura nombres que no se atreven a pronunciar en voz alta, o cuando una medallita regresa a su dueño sin que nadie recuerde cómo. Una última voz que escuché antes de parar la noche me dejó con el cuerpo erizado. Era un hombre mayor, voz curtida por años de ruta, que no quería contar detalles, pero insistió en que hubiera cuidado. Dijo algo muy simple y muy claro: la ruta te pide respeto. Ella te lo devuelve o te lo quita. No añadió más. En la oscuridad de la carretera, a veces lo único que queda es el respeto por lo que uno no entiende. Y ese respeto es lo que mantiene a mucha gente alerta, con veladoras en los portones de las casas,
con medallitas apretadas en el pecho, con oraciones que no se dicen en voz alta, sino en las manos que se juntan en la cabina. De las historias que siguen, algunas tocan lo físico, el envejecimiento repentino, la agresión humana, y otras van derecho a lo que no tiene explicación. Risas que no se entrenan en la memoria, luces que flotan en la sierra, niñas que se elevan sin viento. Y entre todo eso, la comunidad busca maneras de protegerse. Compartir un relato no es solo contar, es advertir, aconsejar, pedir compañía. Ahora la noche se espesa más y el motor de la camioneta que me acompaña como sonido de fondo suena como si respirara. Hay relatos que esperan en la bandeja, audios que se cortaron a la mitad, testimonios que piden para ser escuchados bajo otra luz. Pero lo que quiero que te lleves ahora es esto. En la carretera, la línea entre lo real y lo imposible a veces se borra. Por eso se cuentan en voz baja, entre quien entiende que las noches pueden ser testigos de cosas que nadie se atreve a decir a la luz del día. Sigue atento. Hay voces que aún no hablaron, caminos que aguardan y preguntas que no se responden con facilidad. Y en la ruta, como en la vida, a veces lo más prudente es encender una veladora, apretar una medallita en la mano y seguir hasta el próximo pueblo con la mirada fija en el horizonte y la fe como compañía, aunque esa fe no sea garantía, sino compañía para no ir solo en la noche. Hubo quienes escucharon estas voces y regresaron a lugares donde creían que todo había quedado atrás, buscando respuestas o simplemente la certeza de que no habían imaginado nada. Un camionero veterano nos mandó un mensaje corto y seco. Volví al kilómetro donde me pasó y encontré algo que no debería estar ahí. No quiso dar nombres, solo dijo que en el arcén halló una pequeña zapatilla de niña, sucia de polvo, como si alguien la hubiera dejado caer hace años y recién ahora la ruta la hubiera devuelto. La recogí y la guardé en la guantera, dijo. La dejo ahí cuando salgo y algo se me aprieta cuando la miro. No explicó más. Ese objeto sencillo y cotidiano se volvió para él una prueba muda de que lo que se vive en la carretera a veces no desaparece con la luz del día. Otro relato que volvió una y otra vez en las bandejas de audio fue el de la anomalía del tiempo. Un conductor que hace rutas largas contó que una madrugada, tras un problema mecánico, bajó del camión para revisar la rueda. Eran las 3 de la mañana cuando se puso a ajustar la tuerca. Al terminar, miró el reloj y vio que marcaba las 5. No sé si me dormí un poco, decía en su grabación, pero juraría que fueron 10 minutos. Cuando conté a mis compañeros, uno me dijo que le había pasado igual en otra ruta. Es como si la noche en ciertos tramos tuviera otra hora. No vamos a aventurar conclusiones sobre agujeros en el tiempo, solo consignamos la sensación de desubicación que ese borrón horario dejó en el hombre. Para quien depende del tiempo y del kilometraje, perder minutos sin motivo es una herida que no se cierra fácil. También llegaron testimonios de encuentros con figuras que parecen pertenecer a tiempos distintos. Un joven que maneja una troca pequeña describió una noche en la que recogió a un tipo enorme que pidió aventón en una curva. Parecía un hombre a medias, contó. Tenía una camiseta vieja, las manos tan grandes que le tapaban la cara cuando intentaba decir algo. No había nada raro al principio, pero en un momento empezó a llover, y ese hombre dijo una cosa que me quedó grabada. No vayas hasta el final del tramo. El conductor, desconcertado, siguió, y al llegar al tramo que le indicó, vio que la carretera se estrechaba y había señales de un derrumbe reciente. Más tarde supo que otros también habían recibido advertencias similares. ¿Fue intuición colectiva o una advertencia real de algo que sabían más que ellos? Cada testigo deja su versión, y todas encajan como piezas de un rompecabezas que no termina de armarse. Hay quienes no vuelven a ser los mismos tras un episodio así. En una llamada que recibimos, una mujer dijo que su esposo, después de aquella noche con la niña que flotaba, empezó a levantar la cabeza como si cargara un peso invisible. Se sentaba en la mesa y miraba el horizonte sin ver nada, nos contó. Se enojaba con cosas pequeñas, y en 3 meses tenía la piel como de otro hombre. En el pueblo, algunos hablaron de espíritus adheridos a la existencia. Otros, con menos palabra, simplemente prefirieron no mirar de frente. El punto que repiten distintas voces es el efecto duradero. La experiencia sale de la carretera y se instala en la casa. No todo lo que se narra se vive con dramatismo extremo. Muchas veces es la cadena de pequeñas señales lo que genera miedo. Una radio que se confunde, un perro que se niega a entrar a la cabina, una sombra que se queda un segundo más de lo debido pegada al lateral del vehículo. Pequeños detalles que sumados componen la atmósfera de lo que muchos llaman la noche mala.
Una señora que cría a su hijo de trailero nos habló de cómo, cuando él pega la vuelta, su primera costumbre es prender una vela en la cocina y decir en voz baja la misma oración que le enseñó su abuela. No es que crea en milagros, dijo, es que si hago eso, me siento menos sola mientras él está en la ruta. Esa costumbre sencilla y repetida en casas y paradores es un hilo que une a muchos de los que cuentan. También aparecen historias que entrelazan peligro humano y paranormal de una manera inquietante. Un hombre nos narró que una vez, en una desviación mal señalada, fue abordado por 2 sujetos que empezaron a exigirle la carga. En el forcejeo, escuchó una voz de niña que canturreaba a lo lejos. No la vio al comienzo, solo oyó la canción como si viniera desde el monte. Las manos de los atacantes se aflojaron y por un momento pareció que algo en el ambiente los hizo retroceder. El conductor aprovechó y se marchó. Sus compañeros le dijeron luego que en esa sierra la gente cuenta que aparecen figuras que distraen o que parecen llamadas de ayuda para atraer a quien se acerque. Eran maniobras de la propia delincuencia para despistar, eran manifestaciones de otra índole. El testigo no se atrevió a resolverlo. Concluyó simplemente que en ocasiones lo humano y lo que no se puede nombrar se mezclan hasta hacerse indistinguibles. Entre quienes relatan, hay una categoría especial, los que volvieron a pasar por el lugar donde sucedió algo y encontraron, además de objetos fuera de contexto, señas de despedida. Un trailero nos mandó una nota con voz temblorosa. Dijo que meses después de aquella noche en la que la moto se apagó y la niña flotó, encontró una pequeña pila de veladoras en la cuneta, como si alguien hubiera regresado en la oscuridad para quemarlas y pedir. No sé si fue la mujer, decía, no sé si fue otra gente del pueblo, solo sé que no estaba antes. Ese rastro dejó en la comunidad la sensación de que algunos episodios no son aislados, hay ecos que vuelven. En paralelo a los relatos más sobrenaturales, la comunidad ha desarrollado maneras prácticas y simbólicas de protegerse. No estamos hablando de fórmulas mágicas, sino de estrategias compartidas que nacen de la experiencia colectiva. En muchos paradores existe la costumbre de avisar por radio al salir de ciertos tramos, un código breve que significa «voy pasando» y que ayuda a crear una red de seguridad. También hay quienes evitan siempre detenerse en desvíos poco iluminados y quienes optan por viajar en convoy cuando la ruta es impredecible. No es cuento ni moralismo, son medidas de sentido común que se recomiendan entre compañeros. Al mismo tiempo, la medallita, la veladora o la oración siguen siendo en el sentir de muchos un complemento emocional, no una garantía, que calma el temblor de la noche. Es importante subrayarlo. Nada en estas historias pretende ser una guía para recrear lo ocurrido. No se dan instrucciones ni se justifican acciones peligrosas. Cuando alguien decide parar a ayudar, lo hace movido por la compasión. Cuando otro decide no hacerlo, suele ser por prudencia. La línea entre ambas reacciones es muy personal y depende de muchos factores. La sensación que se tenga en el momento, la experiencia previa, la hora, el lugar. Nadie puede decir que tiene la verdad absoluta sobre qué hacer en cada situación. Lo que sí podemos rescatar de estas voces es la sabiduría compartida, avisar a alguien, mantener la calma, evitar decisiones impulsivas. Algunas de las historias que nos llegaron tenían una carga adicional, la idea de que hay lugares en la ruta consagrados por la memoria de la gente, tramos donde, por tradición oral, se advierte no bajar o no mirar hacia los costados. Puede ser que esas advertencias nazcan de peligros reales, accidentes, bandas que emboscan o que se alimenten de relatos que con el tiempo se hacen más densos. Sea cual sea el origen, para muchos camioneros y conductores esos nombres funcionan como mapas emocionales. Los evitan no solo por seguridad física, sino para no reavivar memorias que traen dolor. En este repertorio de voces hay también quienes optan por explicar racionalmente lo ocurrido. Un mecánico nos dijo en tono práctico que muchas veces la electricidad del vehículo es caprichosa en la noche, que las sombras en la carretera juegan con la percepción y que el cansancio puede convertir una luz en figura. Otro conductor, con más años encima, respondió con la mirada afilada. Puede que haya explicaciones, pero otras noches no hay cuento que alcance. Ese contraste entre explicación y misterio se repite en cada historia. No se trata de negar una posición o la otra, sino de entender que ambos polos conviven en la experiencia de la ruta. Llegamos así a un punto que se repite, las consecuencias humanas. No es raro que quienes vivieron estas noches busquen compañía después, que cambien horarios, que se acerquen más a la familia, que dejen de manejar ciertos tramos. Una mujer nos contó que su esposo, tras una experiencia que lo dejó pálido y callado, dejó de hacer viajes nocturnos y tomó trabajo local. No lo hizo por superstición, lo hizo porque el miedo, aunque no tenga explicación, modifica el cuerpo y la voluntad. En muchos casos, la ruta exige que uno continúe, en otros obliga a retraerse.
También hubo testimonios sobre la manera en que las comunidades religiosas locales se hacen presentes. Parroquias pequeñas, líderes comunitarios y vecinas devotas aparecen como referentes de consuelo. No hablo de promesas ni de soluciones milagrosas, sino de gente que ofrece acompañamiento, reza por ausentes y presta veladoras a quien lo pide. Doña Mayo, la vecina devota que le prestó a Teresita la veladora, es solo una de tantas figuras que se repiten en el mapa de los relatos. Para algunos, esas acciones son la única forma de ejercer control simbólico sobre lo que parece incontrolable. La mezcla de superstición y fe práctica no es homogénea. Hay quienes burlan la creencia y hay quienes la abrazan con devoción. Pero incluso entre los más escépticos existe un acuerdo tácito: la carretera merece respeto. Esa frase simple, que escuchamos de labios de un guardián de la ruta que no quiso decir su nombre, sirve como cierre de muchas conversaciones. Respeta la carretera. Ya sea por razones de prudencia, por memoria o por miedo a lo que no se puede nombrar, ese respeto funciona como una regla informal. Hacia el final de las llamadas que recibimos, algunas voces pidieron algo que no es un consejo técnico, sino una solicitud humana: que las historias que circulan no sirvan para alimentar el morbo ni para señalar a personas reales. Pidieron, con razón, que se respete el anonimato y la dignidad de quienes cuentan. En efecto, muchas de estas experiencias quedan mejor en la penumbra, narradas con voz baja y sin nombres, porque lo que importa no es el espectáculo, sino la lección y el consuelo. Si manejas ahora mismo, te lo repito con la misma insistencia de siempre: escucha con atención, pero sin distracciones. Si te sientes afectado por lo que oyes, espera a estar en un lugar seguro para mirar el teléfono o para seguir escuchando. Estas historias son para compartir y para aprender, no para exponerte a riesgo. Y si alguna experiencia de la carretera te marcó, buscar compañía y contarlo en un entorno seguro puede ser una forma de alivio. Antes de cerrar, quiero contarte de una voz que llegó al final de nuestra bandeja. La de un hombre que hace años casi pierde la vida en una madrugada donde todo conspiró en su contra: neblina, un desvío mal señalizado y un grupo que quería detenerlo. No quiso dar detalles, pero nos dijo esto: me salvaron las manos de la gente del pueblo y una vela que me dio una anciana. Me arrodillé y no entendía por qué lloraba. Después supe que a veces se rompe algo dentro de uno y no te deja volver a ser el mismo. Esos 40 segundos de conversación resumen algo que recorre muchos testimonios. La ruta deja marcas, y muchas de esas marcas son de lazos humanos, no de lo que la noche pueda ofrecer. No hay una sola lección única en todas estas voces, pero sí hay una convergencia. La carretera es un territorio cargado de riesgos que no solo tienen nombre de delincuencia o de mecánica. Algunos se nombran con otras palabras, y otras no se nombran. En el intercambio entre la precaución y la fe, la comunidad construye defensas simbólicas y prácticas. No se promete protección absoluta a nadie, más bien se comparte compañía, se transmiten señales y se encienden veladoras para que la noche se sienta menos larga. Que esto quede como una advertencia respetuosa y como un registro de lo que muchos han vivido. Si estas historias te hicieron recordar algo que viviste, si sentiste que una experiencia merece ser escuchada, compártela con nosotros en los comentarios o mándanos un audio. Pedimos solo una cosa: respeta el anonimato de quienes no quieran ser identificados y evita dar direcciones exactas que puedan poner en riesgo a terceros. San Pedro, acompaña a quienes viajan esta noche y guarda sus manos sobre el volante. Que encuentren puerto y compañía cuando la ruta se ponga densa. No digo que esto sea una promesa, sino una intención, un pedir humilde de parte de quienes creen y de quienes buscan consuelo. Si tienes un relato parecido, cuéntalo abajo o envíanos un audio. Tu historia puede ser la advertencia que otro conductor necesita. Gracias por quedarte hasta aquí. Maneja con cuidado, mantén las luces encendidas y lleva en la guantera algo que te dé calma. Una foto, una medallita, una vela. Hasta la próxima vez, que el camino te trate con respeto y que encuentres regreso.